Como una muestra más del imparable desarrollo de la inteligencia artificial y sin que nadie lo esperase, Amazon está dando un paso gigantesco hacia el futuro de la IA con algo que podría cambiar la forma en que usamos la tecnología y acaba de lanzar Amazon Nova, un conjunto de modelos básicos avanzados diseñados para mejorar las capacidades de inteligencia artificial generativa en diversas aplicaciones, incluido el procesamiento de texto, imágenes y videos. Y quiero que se imaginen esto por un segundo. Una inteligencia artificial que no solo es poderosa y avanzada, sino que también tiene la capacidad de redefinir industrias enteras. Hola, si es tu primera vez en este canal, te doy la bienvenida. Soy Danilo Acosta y esto es Generación IA. Y en este video te voy a dar todos los detalles de esta nueva IA de Amazon, desglosando las características de cada modelo y analizando cómo podrían cambiar el panorama de muchas industrias y cómo te puede beneficiar. Acompáñenme. Amazon Web Services, los servicios de web de Amazon, uno de los líderes de servicios de computación en la nube, presenta Amazon Nova, su nueva oferta en el campo de la inteligencia artificial generativa. Se apoya en Amazon Bedrock, una plataforma que permite a las empresas acceder a diferentes modelos de IA sin tener que construirlos desde cero. Esto es fundamental porque democratiza la IA y la hace más accesible que nunca. Nova en concreto es una combinación de avances tecnológicos que permite a los desarrolladores construir soluciones basadas en IA con un rendimiento impresionante y a precios muy competitivos. Eso significa que estamos hablando de una IA que puede funcionar mejor que otras alternativas en el mercado. Y no solo eso, lo hace a un costo considerablemente más bajo. Es como tener una computadora de alto rendimiento que consuma menos energía. Una de las razones por las cuales Nova es tan potente es por la integración con la infraestructura AWS, o sea, los servicios de web de Amazon. Imagínenlo de esta manera. AWS es como la columna vertebral de muchos negocios digitales hoy en día. Y Amazon está utilizando esa capacidad para llevar la IA generativa a otro nivel. Pero ¿cuáles son los beneficios de esta nueva aplicación de Amazon Nova? Rentabilidad y velocidad. Una de las características más destacadas de los modelos de Amazon Nova es su rentabilidad. De hecho, modelos como Amazon Nova Micro, Lite y Pro son al menos un 75% más económicos que los modelos de mejor rendimiento de sus respectivas clases. Esto significa que puedes lograr resultados de alta calidad sin gastar una fortuna. Además, están diseñados para ser los modelos más rápidos disponibles, lo que garantiza que obtengas los resultados en poco tiempo. Pero el viaje no termina aquí. Amazon tiene planes emocionantes para el futuro de Amazon Nova. En el 2025 presentarán dos modelos adicionales, un modelo de voz a voz y un modelo multimodal a multimodal nativo. El modelo de voz a voz comprenderá el lenguaje natural e interpretará las señales verbales, lo que permitirá interacciones más parecidas a las humanas. Mientras tanto, el modelo de cualquier a cualquier, any to any, simplificará el desarrollo de aplicaciones que requieran procesamiento en múltiples modalidades, lo que hará que sea más fácil que nunca crear soluciones de IA versátiles. El lanzamiento de esta aplicación de Amazon Nova es una movida muy estratégica por parte de Amazon. Todos conocemos Amazon Web Services o AWS, los servicios de web de Amazon, y sabemos que es uno de los proveedores de infraestructura en la nube más grandes del mundo. Con Amazon Nova, Amazon está haciendo que el poder de la IA generativa sea accesible a una base de clientes mucho más amplia y con un enfoque en el rendimiento y el costo, que es difícil de superar. En un mercado donde Microsoft, Google y otras grandes compañías que están invirtiendo fuerte en la IA, Amazon necesitaba una respuesta diferenciada. Amazon Nova destaca por su integración profunda con AWS, como ya he dicho, y ofrece no solo una escalabilidad sin precedentes, sino también una eficiencia en costos que lo hace más accesible para empresas de todos los tamaños, a diferencia de las soluciones más cerradas y costosas de Microsoft y Google, y sobre todo ahora que con este lanzamiento de ChatGPT, la opción Pro de $200 al mes. Por lo tanto, esta nueva aplicación está posicionada
de manera que yo lo veo, no solo para competir, sino para liderar el mercado de la IA generativa, con capacidad de integración profunda con esta infraestructura. Entonces aquí tenemos una tabla de comparativa con los tres principales modelos, ¿no? La Micro Lite y Amazon Nova Pro. Y lo que más resalta sobre todo entre los tres modelos en las comparativas es sobre todo el razonamiento de sentido común, como lo vemos en un 90%, las matemáticas, y más abajo aquí vemos también el flujo de trabajo, ¿no? Agéntico, que está muy por encima de los demás modelos, tanto en Micro, Lite, vemos en Lite igual como resalta el razonamiento de sentido común. El único que lo supera sería Gemini, pero bueno, ahora mismo yo estoy haciendo este video, es diciembre, 12 de diciembre, ayer acaba de salir Gemini 2.0 con una descomunal actualización, por lo tanto esto aquí no amerita, sobre todo en el punto de vista de Amazon Pro, que es el equivalente, ¿no?, a Gemini 1.5 Pro, ya está el 2.0, aunque no está muy ampliamente disponible todavía, pero ya esta métrica aquí como que está un poco superflua, diría yo. Pero por encima, volvemos acá, y resalta en estos parámetros, sobre todo en el trabajo, flujo de trabajo agéntico, por supuesto, ya que está integrado a la plataforma de Amazon Bedrock, con los servicios de Amazon, de web de Amazon, por supuesto. Y este RAG Text, que es muy importante, al cual me voy a referir en breve. Y también tenemos aquí, sobre todo, también muy interesante, este parámetro de seguimiento de instrucciones, que esto como, en cuanto a seguimiento de instrucciones, que es los prompts, adherencia al prompts, vemos que sobresale un 89.7% por encima de todos los modelos, con la única excepción del Gemini 1.5. Vemos aquí, en todos los modelos, supera a todos los demás en adherencia al prompt, instruction following. Vemos aquí con un 89.7%. Vamos al Nova Pro y aumenta un 92%. El que más se le acerca es el Gemini, 1.17%. Entonces no quiero dejar de resaltar esta parte que es muy importante, el RAG Text, que es un flujo de trabajo agéntico. Esta parte es muy importante ya que se refiere al marco de la IA, que combina los puntos fuertes de los sistemas tradicionales de recuperación de información, como la búsqueda y las bases de datos, con la capacidad de los grandes modelos de lenguaje generativos. O sea, esto lo que garantiza es, al combinar los datos y los conocimientos del mundo con las habilidades lingüísticas de estos grandes modelos de lenguaje, el resultado es una generación que va a ser más precisa, actualizada y relevante para los casos de uso que tengamos. Esto va a garantizar menos alucinaciones con un resultado mucho más actualizado y preciso. Entonces, rápido, volviendo a la página principal aquí de Amazon Nova, donde hacen la promoción de este nuevo modelo, hay varios ejemplos aquí de videos. Por ejemplo, esta ciudad de la pasta, muy interesante. Vean ustedes la calidad. Supuestamente esto es solamente logrado con ponerle un prompt a este modelo de Nova Real. Se me imagino que ustedes estarán al tanto que ayer mismo salió Sora, ha salido ya al público. Yo no he podido, soy suscriptor de ChatGPT Plus y no he podido tener acceso a la cuenta todavía debido a no quitaron esa opción por ahora porque hay demasiada, parece que los servidores están caídos y no está esa opción. A pesar de que soy miembro de ChatGPT Plus, no he podido crear el video, pero muy pronto estoy esperando que se active esa opción para tener acceso a mi cuenta, crear mi cuenta de Sora y hacerles el video, pero hasta ahora no he tenido, estoy chequeando constantemente, pero no he tenido éxito. Tenemos hasta aquí esta parte que habla del video, este partido de fútbol, donde se describe, simplemente le escribes, ¿no? Describir el video y te da esta salida explicándote a la perfección todo lo que pasa en el video. Entonces, en esta otra parte aquí tenemos otros diferentes ejemplos de videos creados. En este caso, lo que podemos hacer con
Canvas en la cuestión de diseño. Es algo realmente impresionante todo lo que podemos hacer dentro de esta aplicación de Canvas. Sobre todo, me imagino, para los diseñadores, incluso para crear diseños, como vemos aquí, mockups. Este otro video de promoción también del modelo. Vamos a ver qué nos depara cuando saquen ya este modelo de Real completamente para compararlo con Sora y también con los demás modelos. No sé qué piensan ustedes, por favor. Déjenme sus comentarios y díganme qué piensan ustedes de este modelo. Seguimos aquí con otro ejemplo rapidito estos son ejemplos de imágenes con Canvas y también seguimos con videos, ejemplos de videos. Son videos que duran 5 segundos, como ven. Un caracol en la playa. Vemos el prom. En este caso, un hombre de nieve en un viaje en góndola por Venecia. 4K, alta resolución. Vemos la adherencia al prom, ¿no? Lo vemos aquí. Un close-up de un caracol grande en la arena. Y sigue con la descripción con suaves olas que fluyen alrededor del caracol y la cámara hace un zoom in con un acercamiento de la cámara. ¿Ven la adherencia prom? Bastante impresionantes. No sé qué piensan ustedes, por favor. Para mí este modelo de Amazon promete mucho. Vamos a ver, repito, una vez que esté disponible. Pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para acceder aquí a esta cuenta de los servicios web de Amazon si no tenemos la cuenta creada? Esto es muy sencillo. Simplemente vamos aquí. Me imagino que la mayoría de ustedes tengan una cuenta en Amazon. Lo único que tienen que hacer es ir a su cuenta, ir al fondo aquí, al final, hacia abajo y ubicar, como ven aquí, el link de Amazon Web Services. Le haces clic ahí y te va a dar la opción de crear una cuenta. O sea, hay que crear la cuenta, pero está vinculada, sincronizada directamente si tienes una cuenta en Amazon. Simplemente le damos aquí a Sign In en la consola y vemos aquí la consola y tenemos esta opción que dice Amazon Bedrock. Le damos clic. Y una cosa muy importante para las personas que no tienen esta cuenta de AWS una vez creada, estas personas, si eliges coger esta opción de crear tu cuenta, inmediatamente vas a pasar a un tier que es gratis. O sea, una opción gratis que te va a dar de 12 meses. Esa opción, en dependencia, por supuesto, es limitada. El costo tiene un uso limitado, pero es bastante generoso. Y repito, una vez creada esta cuenta de servicios de web de Amazon, automáticamente vas a ser parte del tier gratis de 12 meses. 12 meses. Independientemente de esos, de las opciones, ¿no? Si vas a crear un modelo o ya implica un uso más amplio de la aplicación o de lo que vayas a hacer, por supuesto, debes optar por las opciones pagas basadas en la API. Y aún así, como ya hemos dicho, resulta bastante económico en comparación con la competencia. Entonces, nos va a dar la opción de ver el catálogo de modelos. Independientemente de esto, antes de que actives, o sea, lo primero que tenemos que hacer es activar estos 3 nuevos modelos que están disponibles ahora mismo, porque en lo que yo he visto aquí, los modelos del Amazon Nova Real, que es el generador de video, y el Canvas, que es el generador de imágenes, yo aquí no lo tengo disponible todavía. Solamente están por ahora estos 3. Me imagino que lo hagan disponible dentro de poco, porque el único modelo que ellos han especificado que va a salir el año que viene es el Premier, que es el más, o sea, el superior, el más poderoso de todos. Entonces, como vemos aquí abajo al final de nuevo, vamos al último aquí donde dice
configuraciones Bedrock y dice acceso a modelo, dice 3 nuevos. Le das clic y nos sale esta ventanita donde nos explica que si tenemos los modelos, que hay 3 modelos más, ¿no?, que están disponibles. Entonces le damos clic a acceder al modelo y te va a salir esta nueva opción con toda la lista de modelos. Lo único que tienes que hacer, en el caso mío ya están activados porque ya yo le hice la solicitud de activar los modelos, como por ejemplo aquí en el caso de Club. Los modelos de Club yo no los tengo activados porque no los estoy utilizando. Entonces esta misma opción es la que les va a salir a ustedes para activar los modelos de Amazon Nova. Lo único que le tienen que dar es available, o sea, disponible para solicitarlo. Le da clic ahí, solicitar acceso al modelo. Entonces a partir de ahí vas a seguir todas las indicaciones, ¿no?, para utilizar estos modelos. Una vez que ya lo tengamos ya activados, nos va a salir ya directamente la opción del catálogo, ¿no?, como sale aquí. O sea, ver el catálogo de modelos y ahí escogemos directamente. Ahí nos salen, vemos los 3 modelos de Amazon Nova Lite, Micro y Pro. Le damos clic y nos sale esta otra opción nuevamente. Vamos a ver aquí, abrir en el Playground. Le damos clic al Playground y vemos ya la interfaz con el chat y la configuración. Si queremos añadirle aquí, esto es muy parecido a la aplicación a la API de OpenAI. Como ven, la temperatura, el top, la longitud de respuesta, etcétera, ¿no?, que vemos aquí muy parecido. Bueno, señores, acaba de ocurrir algo aquí mismo en vivo mientras les estoy haciendo este video. Acaban de actualizar, por lo menos en mi plataforma. Como pueden ver, ya tengo disponible la opción de imagen y videos, como ven aquí en el Playground. Entonces, como les expliqué anteriormente, aquí sale 5 nuevos modelos. Le damos clic, acceso al modelo, y ven cómo han añadido estos 5 modelos más de AI21 Labs, que esta es otra gran plataforma de inteligencia artificial. En este caso es de texto. Entonces cuando bajamos aquí podemos ver ya cómo está disponible el canvas de imágenes. Ahora no veo aquí la opción de video, sin embargo aquí está puesta. Dejen ver si aquí está, ya lo he localizado. Como ven aquí, Nova Reel. Magnífico. Esto es ahora mismo acabo de darme cuenta. Lo acaban de poner porque en unos minutos atrás esto no estaba. Entonces vamos inmediatamente a solicitarlo. Le damos clic. Vamos a esta opción, Request Model Access, solicitar acceso al modelo. Ok, pero también lo que ha pasado, parece que al activar estos otros modelos, me desactivaron los otros que ya yo tenía activados. Por lo tanto, tengo que volver a solicitarlos. Entonces vamos a repetir la acción. Le damos clic a todos estos modelos, el Light, Micro, el Canvas y el Nova Reel. Bajamos aquí y le damos Next, aquí abajo al final, y le damos Submit. Y ya tenemos acceso a los modelos que hemos escogido, como vemos aquí. Acceso concedido. Entonces volvemos hacia el inicio vamos a ver el catálogo y tenemos a nuestra disposición todos los modelos que están activados. Ahí vemos el Nova Canvas, Light, Micro, Pro y el Nova Reel, entre otros modelos. Entonces vamos directamente a probar el Nova Reel para hacer unas pruebas rápidas para terminar el video, porque voy a trabajar en otros videos referentes a, sobre todo con más profundidad, para abordar los temas de creación de contenido, sobre todo en
cada uno de los modelos con más profundidad específicamente. Entonces, por ejemplo, le damos aquí y vemos la configuración del Nova Reel. Videos de 6 segundos con resolución de 720 con 24 cuadros, fotogramas por segundo. Muy bueno. Podemos subir una imagen de referencia y algo muy importante que me salió que no lo grabé, el S3, este storage, cuando vas a activar el modelo de video, te va a dar una opción para que tú actives el almacenaje del S3, que es donde se conoce como bucket, le llama Amazon así, para tú almacenar ese video en la nube. Y eso también tiene un costo muy bajo, pero cada vez que tú almacenes esos datos ahí, vas a tener un costo que al final del mes se te va a adicionar al costo de la API. Entonces aquí tenemos configuraciones avanzadas y aquí te explica lo normal de los diferentes generadores de imágenes. Imagen de referencia, imagen de respuesta, incluso tiene herramientas para desmascaramiento. Algo realmente interesante, la efectividad del prompt, la semilla. Pero vamos directamente a probar. Vamos a ponerle un prompt a ver qué tan bueno es y si realmente está acorde el resultado a lo que muestra Amazon en su página principal cuando está promoviendo esta aplicación. Vamos a ver si es tan bueno como los videos que aparecen en esta promoción de Amazon Nova. Ok, entonces vamos a ponerle el primer prompt rápidamente. Una toma aérea de un kayakista navegando por los rápidos de un cañón fluvial. La cámara sigue la acción, destacando la emoción y la belleza natural. Un prompt no muy largo, pero sí explicativo y conciso. Vamos a darle Run. Y estamos viendo ya cómo inmediatamente se pone a generar. Dice, esto puede tardar hasta 5 minutos. El video generado aparecerá en S3 Bedrock Video Generation. Por supuesto, este es el almacenamiento del bucket que les estaba explicando, el S3. Voy a detener aquí el video para que sea más breve. Bueno, aquí tenemos el resultado. No llegó a 5 minutos, diríamos que 1 minuto, 1 minuto y medio. Entonces vamos a ver. Le damos clic. Y entonces ustedes díganme qué piensan de esto. Por lo que ya estoy viendo inmediatamente, la calidad no es muy buena, sobre todo el kayakista. Pero sí noto la adherencia a Pro en el sentido de que está, o sea, el rápido y el cañón, la situación geográfica del sitio, pero no veo para nada, si se compara a los videos que aparecen en la página de Amazon Nova. Incluso vemos aquí un artefacto que sale que no sabemos, no sé de dónde sale esto. Aquí vemos, sale algo volando. O sea, no existe, sí, el kayakista, que es parte de la escena en el prompt, pero este resultado, si lo probamos en otros generadores, me parece que vamos a tener resultados superiores como Clean AI, el mismo Sora, que no me acaban de dar acceso. No sé qué piensan ustedes de ese resultado. Vamos a seguir probando, vamos a darle el beneficio de la duda, pero este resultado para nada me satisface y no es un mal prompt. No sé qué crean ustedes de esto. Vamos a darle una segunda oportunidad para terminar probar de imagen a video. Entonces vamos a ponerle otro prompt totalmente diferente. La cámara enfoca la cara de un gato, concretamente sus ojos grandes reflectantes. Las pupilas del gato se estrechan como reacción al movimiento fuera de la pantalla y el sutil movimiento de sus orejas aumenta su intensa concentración. El reflejo de sus ojos insinúa lo que está mirando. Ok, entonces vamos a darle Run y vamos a ver si esta vez no se defrauda para después seguir, para terminar con la de imagen a video. Ok, entonces aquí tenemos el resultado. Esta vez el ojo demoró un poco más, casi
diría 2 minutos, vemos realmente un resultado superior al anterior, con la única diferencia que el close-up es bastante exagerado, diría yo. Pero bueno, es lo que especifica el prompt, no podemos negarlo, ¿no? Y lo que noto también, el poco movimiento. Veo casi al principio aparece como una foto fija que se acerca, pero vemos el movimiento de los ojos del gato, cómo se mueve y se acerca la cámara. Realmente está siguiendo las instrucciones del prompt. Bastante bueno, tiene muy buena calidad. Vemos aquí cómo se quedan los videos. Entonces, si le damos clic aquí a estos 3 puntitos, nos da la opción de abrirlo en el almacenaje de S3 o simplemente bajar el video. Entonces vamos a probar un último video directamente de texto y vamos a usar una opción mucho más creativa que los 2 primeros prompts. Entonces vamos a ponerle este prompt que dice que es un perezoso con gafas de sol rosas que descansa sobre un flotador de donuts en una piscina. El perezoso sostiene una bebida tropical. El mundo es tropical. La luz del sol proyecta una sombra. Ok, entonces vamos a darle run y vamos a ver el resultado. Ok, aquí tenemos el resultado. Entonces vamos a ver. Realmente no podemos decir que sea un mal resultado. No sé qué piensan ustedes. Para mí está bastante articulado, con una buena adherencia al prompt, al pie de la letra, porque vemos que el perezoso sostiene una bebida tropical y el mundo es tropical, con la luz del sol que lanza una sombra. Lo vemos aquí atrás. Y también podemos ver las gafas rosadas, sobre todo, y la donut. Recuerde que él está en una donut flotando y la adherencia al prompt es perfecta. Yo diría al 100%. Es un gran resultado de muy buena calidad. ¿Qué piensan ustedes de esto? ¿Qué les parece si esto tiene calidad, sobre todo a la hora de compararse con los otros generadores de videos? Y ahora ya para terminar rápido, vamos a probar de imagen a imagen. Entonces, por último, vamos a probar con una imagen, y para lograr esto simplemente volvemos aquí y como vemos aquí, subir imagen, buscamos la imagen a escoger. Entonces esta vez el prompt es referente a un grupo de majestuosas orcas saltan a la superficie en las gélidas aguas del mar Ártico, rodeadas de imponentes icebergs y blancos, o sea, icebergs azules y blancos. La orca líder salta parcialmente fuera del agua, con su elegante cuerpo blanco y negro, reluciente de gotas, mientras otras rompen la superficie en elegantes arcos. Entonces aquí tenemos resultados. Vamos a ver de imagen a video. Y como vemos, deja mucho que desear, por lo menos esta opción de imagen a video. Vemos aquí prácticamente cómo se desinflan las orcas. El movimiento atrás de las orcas atrás empiezan bien, pero termina fatal. Sobre todo la orca en primer plano, como prácticamente se desinfla, lo pudiéramos decir así. Sin embargo, no dejo de insistir que la adherencia prompt tiene buena calidad en lo que referente a seguir las instrucciones, pero definitivamente esta opción de imagen a video, por lo menos esta vez que lo hemos intentado, no ha sido un resultado satisfactorio. Sin embargo, no podemos negar, a excepción de la primera imagen del kayak, la imagen del gato y la imagen del perezoso, de muy buena calidad, sobre todo la imagen del perezoso por la creatividad.
Entonces, para ser más creativos y como aún, como ya les dije, sigo esperando por Sora, vamos a probar y directamente vamos aquí a la página de Sora y vamos a probar los prompts que están aquí siendo presentados en la promoción. Entonces van a poner un alien mezclándose naturalmente en la ciudad de Nueva York, estilo thriller paranoico, película de 35 milímetros. Entonces le vamos a dar copiar y vamos a ponerlo aquí y vamos a correrlo a ver qué resultado nos da. Pero por lo que veo, esta aplicación de Amazon Nova Reel es más efectivo, contrario a los nuevos modelos, es más efectivo generando texto a video. Entonces aquí tenemos el resultado, como vemos, es perfectamente un alien y tenemos en el fondo la ciudad de Nueva York. Ahora, sigo creyendo que hay un problema aquí bastante limitado con el movimiento. Como que noto que, no sé si ustedes coinciden con esto conmigo, pero es un movimiento bien limitado. Claro, no estamos comparando esto con Sora, pero realmente es un buen resultado, no cabe dudas. Ok, entonces, ¿qué les pareció este video? Espero que lo hayan disfrutado. Esto es solamente un preliminar, sobre todo en estos modelos. Solo quise tocar por arriba el Nova Reel. Déjenme sus comentarios, por favor, qué ustedes creen de esta nueva aplicación, esta nueva plataforma de Amazon Nova. Me parece a mí que sí es una plataforma que tiene un gran potencial. Esperen videos sobre todo de estos modelos con un tutorial más detallado, incluyendo este modelo de Nova Reel y también los demás modelos. Entonces, una vez más, les agradezco si han llegado aquí a esta parte del video. Les doy mil gracias. Se los agradezco infinitamente. Y por favor, si han aprendido algo, si les ha gustado este video, por favor, regálenme un like, suscríbanse si no lo han hecho aún y recuerden siempre compartir este videito con alguna persona que ustedes sepan que les va a gustar. Nos veremos muy pronto. Hasta la próxima. Y hasta aquí este video. Si te ha gustado o lo has encontrado interesante, te pido que me regales un like. Suscríbete si no lo has hecho aún y compártelo. Y como siempre te digo, muchas gracias por tu apoyo. Nos veremos muy pronto en el próximo video.